Vamos a estar de pie y leemos la palabra del Señor en la segunda carta a Timoteo. Vamos a leer en el capítulo 1. Capítulo 1, verso 8 al 11, para que miremos como la idea completa. Segunda Timoteo capítulo 1, verso 8 al 11. Voy a dar lectura a estos versículos. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Amén. Vamos a orar y le pedimos al Señor que nos ayude a entender. Usted sabe que esto no es algo intelectual, que una persona entiende porque sea más inteligente que otro, sino que esto se comprende por la revelación del Espíritu de Dios. Así que siempre dependemos de esa confianza, que sea Dios quien nos revele, nos haga entender para nosotros poder obedecer, porque la finalidad del propósito del mensaje de Dios es nuestra obediencia hacia Él. Pero eso solo es posible si realmente la persona comprende, para que pueda creer, porque uno no puede creer lo que no comprende y no puede obedecer lo que no cree. Entonces, que Dios nos ayude a comprender. ¿Quiere usted orar en este momento? Todos podemos orar en este momento y decirle, Señor, ayúdame a comprender. Comiencen a orar. Te damos gracias, Señor, esta mañana por la oportunidad que nos concede de oír su palabra. Confiamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guía para explicar su palabra y nos guía para comprenderla, Señor. Presento delante de tu presencia este momento a toda la congregación que está oyendo esta predicación, y que tú, Señor, sea dando la sabiduría para la exposición y que nos ayude a entender esta palabra para que crezca nuestra fe. Pedimos en el nombre de Jesús. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Tenga la bondad, hermanos, de sentarse. Una bienvenida muy especial a los amigos que en esta mañana están con nosotros y que están también en sus casas conectados oyendo este servicio de culto. De verdad, felicitaciones a ustedes, hermanos, amigos, por tener este interés. Seguramente que es Dios quien los ha movido a ustedes para que se congreguen y vengan a oír la palabra de Dios, ya que el propósito de Dios es que toda persona se salve. Dios no quiere que nadie se pierda. Y Él quiere poner en nosotros ese objetivo, que nosotros tengamos ese objetivo. Que la salvación de las personas es un propósito de Dios, pero es un objetivo de la persona.
La persona tiene que tener ese objetivo, porque la Biblia dice el que persevere hasta el fin. Entonces tiene que tener ese objetivo. Y tiene que ser el propósito de Dios, porque es por gracia y por medio de la fe, que es el don de Dios. Miramos este texto que hemos leído en esta mañana, en el cual tenemos una exhortación de Pablo a Timoteo, una motivación a que Timoteo no se avergüence de confesar a Cristo, de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Pero en medio de las aflicciones que Pablo dice tener, Pablo le recomienda a Timoteo, porque es un joven pastor que él a quien él le ha sido ejemplo y quien ha instruido para que continúe la misión. Pero ¿en qué consiste el testimonio que él tenía que dar? ¿Cuál es el testimonio que Timoteo tenía que dar a la gente? No es otro que el proclamar el mensaje que la gente necesita oír. Seguro que la gente necesita oír muchas cosas, aprender muchas cosas que la gente necesita aprender para vivir aquí. Pero hay algo que las personas necesitan oír, y es respecto a lo eterno, a las cosas eternas, ya que nuestra vida trasciende. Nuestra existencia trasciende los umbrales de esta vida terrenal. La muerte no es el fin de una persona. La muerte preocupa y la muerte causa dolor y causa tristeza y todo esto, pero no es el fin. Entonces, el énfasis aquí es que él sea testigo, que proclame, que no se avergüence de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y hay una razón muy grande por la cual él debe hacer eso. Y es que Jesús ha hecho algo tan grande que nadie lo ha hecho, solo él. Y no hay nada más grande que eso. Hablando de lo hecho, de los grandes acontecimientos que han sucedido en el mundo, hay muchos, y ustedes saben, la gente recuerda, la historia recuerda fechas y acontecimientos memorables. Descubrimiento de cosas, metas alcanzadas. Pero hay un hecho tan grande y que tiene una importancia y una trascendencia para todos los seres humanos, y es el hecho de que Cristo haya quitado la muerte. Gloria a Dios. Cristo quitó la muerte. De pronto nosotros no entendemos eso y dice, quitó la muerte, si mi abuela se murió, hombre. Y dice, yo también me voy a morir. Y entonces la persona dice, ¿cómo así que quitó la muerte? Sí, quitó la muerte. Lo que pasa es que la muerte física para nosotros tiene un significado y una connotación y todo eso, pero realmente Dios ve mucho más allá de nosotros. Nosotros solamente veríamos y veremos todo eso que pasa alrededor, el entierro, el luto, todo esto. Pero Dios ve mucho más allá. Para Dios todos viven, o ausentes o presentes,
Eso dice la Biblia, para Dios todos viven. Aquí está hablando de la muerte, realmente quitó la muerte, quitó esa amenaza que el ser humano tiene de perder la relación con Dios. O sea, se abrió la posibilidad de que las personas puedan relacionarse con Dios. Esa es la muerte que Él quitó. Quienes todavía no se relacionan con Dios es porque no lo saben o porque no lo han aprovechado, no lo han recibido. Pero toda persona puede ser amigo de Dios y puede tener relación y comunión con Dios. Toda persona, porque se abrió la posibilidad para toda persona. Hay personas que todavía no la tienen, pero no la tienen porque de pronto no lo han oído, no lo saben, no lo han comprendido, no lo han creído, no lo han recibido. Pero el Señor Jesucristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Gloria al Señor. Eso es lo más grande que ha pasado. Es lo más grande. No hay nada más grande para nosotros. ¿Por qué? Porque aunque nosotros tenemos, para nosotros muchas cosas en esta tierra son importantes, y no vamos a decir que no son importantes, son importantes. Para usted es importantes los bienes que usted tiene. Para usted es importante la educación que usted tiene, las capacidades, las facultades, su inteligencia. Eso es muy importante. Porque en esa medida usted puede desarrollar su vida y alcanzar metas importantísimas. Pero cuando venga la muerte física, todo eso va a ser historia. Todo eso va a terminar. O sea, la muerte física arruina todo lo de acá. Que usted tenía plata. La gente se ocupa de guardar la plata y de tener plata, y hay que guardarla porque no se pierde. Pero, y usted tener, y el que tiene, y eso está bien. Pero, al final de cuentas, usted se enferma, se muere y dejó la plata. ¿Cierto? Y la persona se afana, y eso está bien, y hace 1, 2, 3 carreras, la más que pueda. Al último está tan viejo ya después de tanto estudiar que ya no puede trabajar, pero estudió. Y hay unos diplomas en las paredes, pero llega el día que la muerte física arruina todo eso. ¿Y qué dice? ¿Para qué guardamos más estos diplomas del doctor aquí si ya el doctor se murió? Quiten eso, bajen eso. ¿Cierto? Y todo termina. Pero hay uno que dijo: yo soy el camino. ¿El camino a dónde? ¿El camino hacia dónde? Cuando termine de caminar aquí sobre este suelo que Dios nos prestó para caminar, hay un camino que conecta con lo eterno. Y entonces vamos a hablar de él. Ustedes saben que hay un escritor muy famoso que, hasta donde supe, él vino aquí a Medellín y yo estuve en una conferencia de él.
es un norteamericano, y él ha escrito muchos libros, hasta me di cuenta había escrito como 110 libros, y visitado 128 países. Fue también consejero de la Casa Blanca para la familia. Precisamente porque hablaba de la familia, yo fui a escucharlo cuando vino. Y él testificaba que él quiso ser ateo y negar a Dios, y bueno, él quiso, y él se propuso hacer eso, y llegó a pensar así. Pero alguien le dijo: hombre, ¿por qué usted no se va y se hace un paseo por Jerusalén y va ahí y verifica a ver si lo que la Biblia dice sí es la verdad? Que hay una historia bíblica, vaya a ver si sí existen esos lugares o no. Y aunque viajar allá no tiene poder, porque ir a ver eso no tiene poder para salvar a las personas. El poder está en Jesucristo. Pero este hombre, como era un intelectual, se fue. Y de allí dijo: esto concuerda todo lo que la Biblia dice. O sea, esto es una historia. Esto es historia, y si es historia, y todos estos lugares mencionados por la Biblia, y se fue hasta el lugar del sepulcro. Muéstrame a ver dónde fue. Y aquí está, y vea que está vacío. Porque al que sepultaron aquí se levantó. El que sepultaron aquí se levantó. Vea, cuando Jesús murió, resulta que su naturaleza era humana en semejanza de carne de pecado, pero no era carne de pecado. Su naturaleza era una naturaleza sin pecado, divina. De esa nos hizo partícipes a nosotros, y podemos ser obedientes hoy, y podemos ser hijos de Dios. Entonces, cuando a él murió, y algunos dicen: pero ¿cómo? Pero si era Dios que murió, ¿cómo puede Dios morir? Dios tiene el poder, y él dijo: yo tengo poder para poner mi vida, para volverla a tomar. Él tiene todo el poder, y todo es de él, por él y para él. Así que por eso él es Dios, porque tiene el control de todas las cosas. Entonces, murió. Como todo muerto, hay que sepultarlo. Y lo sepultaron. Pero, dice la Biblia, no vio corrupción. No vio corrupción. Era Dios manifestado en carne. Dios, el Dios eterno. Gloria a Dios. Entonces, dice la Biblia, Romanos 1:4, que Él fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección. Si Cristo no resucita, no era el Hijo de Dios. Pero como era el Hijo de Dios, Dios manifestado en carne, se levantó. No vio corrupción, la muerte no pudo detenerlo, porque no tenía de dónde tomarlo, porque no tenía pecado. Entonces, la muerte no pudo detenerle, y el testimonio universal, esa declaración universal, es el Hijo de Dios.
Dios se manifestó en carne para salvarnos. Y esa manifestación se llamó el Hijo de Dios. Para que nosotros comprendamos su gran amor. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. Ninguno de nosotros seríamos capaz de dar un hijo. Mucho menos para que muera por los malos. ¿Cierto? ¿Qué, señora? Que es que necesitamos su hijo para que muera por unos pandilleros. No, nada. Entonces en eso Dios demostró su gran amor. Y ahí es donde tenemos que comprender el gran amor del Señor. Entonces Dios hizo eso así para que nosotros comprendamos. ¿Cree realmente la gente que Jesús resucitó? Y la Biblia dice que es esa fe, creer que Jesús murió y resucitó, esa es la garantía de la salvación. Pero de saberlo, de oírlo, a creerlo, hay una distancia. ¿Qué es creerlo? Vea, hablemos un poquito del testimonio de los ángeles, vea, para que usted vea que sí fue cierto esto y que esto es grande. El testimonio de los ángeles. Cuando usted lee, por ejemplo, Mateo 28:6, ahí en donde Jesús resucitó, dice que los ángeles dijeron, no está aquí. Y cuando habla de la grandeza del misterio de la piedad, dice, visto de los ángeles. Los ángeles, seres celestiales, estuvieron presentes ahí. Dice, no está aquí, pues ha resucitado. Venid, dijo el ángel, y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Vengan y miren que no está ahí. Bueno, o sea, hubo otro testimonio, dice, otro apóstol lo dice, Marcos lo dice de esta manera. Los ángeles dicen, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. Bueno, el testimonio, los ángeles. Y recuerde que los ángeles también, el día que el Señor ascendió, que Él dio sus últimas palabras, que están en Hechos 1:8, sus últimas palabras a la iglesia y ascendió, también unos seres celestiales dijeron, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, así como ha sido tomado de vosotros, así vendrá otra vez. Gloria a Dios. Por eso cuando se habla del misterio de la piedad dice, visto de los ángeles. Los ángeles fueron testigos, estuvieron presentes. Gloria a Dios. Vamos a ver el testimonio de los soldados. Los soldados que custodiaban la tumba. Mire, hay un testimonio de los soldados. Los soldados fueron sobornados. ¿Para qué? Para que dijeran que Cristo no había resucitado. Entonces, sino que sus discípulos, que dijeran que sus discípulos se habían robado el cuerpo de allí, del sepulcro, se lo habían robado de noche.
que dice ahí esto está en Mateo 28, 11 al 15. Dice el versículo 13, vea, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Una mentira mal inventada. El diablo siempre, las mentiras le quedan mal. Vea, ¿cómo le parece? ¿Cómo le parece? No, ¿cómo le parece si se dieron cuenta y estaban dormidos? Estaba mal inventada la mentira. Si los soldados dormían, ¿cómo podían saber lo que sucedió? Era una mentira. Era una mentira, pero esto era para que no se divulgara lo que había pasado. Ahí estaba metido ya el diablo para decir, no se puede dejar saber que Él resucitó, porque si Él resucitó, ya se cayó todo el imperio del diablo. Hebreos 2:14. Todo el imperio del diablo, que es el imperio de la muerte, el temor, todo esto se cayó porque hay alguien que resucitó y quitó la muerte. Gloria al Señor. Qué bueno este testimonio de los soldados, ¿no? No, es que nosotros estábamos dormidos y vinieron y lo hallaron, pero ¿cómo así tan dormidos? Hasta los podían encarcelar porque ellos sabían. Entonces, mire, ahora el testimonio de los creyentes. 1 Corintios capítulo 15. En este capítulo dice la Biblia que más de 500 hermanos vieron a Jesús resucitado. Los 12 apóstoles, a todos se les presentó, lo vieron, fueron testigos de que Él resucitó. Gloria al Señor. Entonces no hay duda de que Jesús resucitó de entre los muertos. Y eso es lo que nos hace levantar a nosotros la mano a dar gloria a Dios y a decirle a Dios alabanza y todo, porque Él resucitó. Y eso hace que el creyente pueda partir tranquilo. Gloria a Dios. Y el creyente debe tener esa confianza, porque eso es lo que disipa el temor. El mundo está lleno de ciencia, pero está lleno de miedo. Con toda la ciencia que el mundo tiene, hoy los avances tecnológicos y todo, pero el mundo está lleno de miedo, de temor, de terror, porque no tiene esperanza. Entre tanto que nuestras armas no son materiales ni terrenales, nuestra arma es espiritual, nuestra arma es la fe, la confianza en el Señor. Y yo le digo a todo hermano y a todo amigo que me escucha en este día, cuando usted tenga esa plena confianza en que Jesús resucitó y que Él quitó la muerte, a nosotros se nos acaba el miedo. Y por eso a Pablo se le acabó el miedo. Pablo que decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Alabanzas. Mire, esa es la cumbre de todo el credo, de toda la fe nuestra. Es realmente que Cristo resucitó de entre los muertos.
No ganaríamos, como dice, vea, hay un texto también ahí en 1 Corintios, donde dice que si nosotros, 15:17 de 1 Corintios, que si nosotros solamente en esta vida esperáramos en Cristo, si nosotros nos reunimos aquí porque el Señor nos sana, porque el Señor no deja que yo pierda el empleo, porque el Señor... no, nosotros seríamos dignos ¿de qué? De lástima, de pesar. Qué pesar con esa gente que realmente no confían en Dios como debieran serlo. Yo escuchaba al hermano Álvaro Torres, quiero citar algunas palabras que fueron de él, estos días enseñando a los pastores. Y él estaba enseñando precisamente sobre la fe. Y él mencionaba cómo realmente la gente piensa, bueno, ¿y cuántos se murieron en la pandemia? ¿Usted sabe cuántos se murieron en la pandemia? No, los que registraron, porque los que registraron como muertos por la pandemia. ¿Sabe cuántas personas se mueren en un día en el mundo? ¿Usted sabe eso? ¿No? Atérrese, casi 150,000 personas en un día. Dice que mientras usted respira, mueren 7 personas en el mundo. 5,100 cada hora, 122,400 cada día. Morirán. Ahorita que hay más población, debe estar un poco más. Bueno, entonces, ¿qué es lo que decía el hermano Álvaro? Todo el mundo tiene que morir. O sea, a ninguno de nosotros nos han dicho que no vamos a morir. Y si le llegan a decir eso, le están mintiendo. Pero aquí, ¿qué es lo grande aquí? ¿Qué es lo grande aquí? Que hay alguien que quitó esa muerte eterna. La muerte eterna. Ya. Dice que por eso nosotros, cuando sea el juicio final, nosotros no vamos a ir al trono blanco de Apocalipsis 20. Los creyentes no van a ir por allá. Allá van a ir los que no se convirtieron al Señor. Allá van a ir a ser confrontados con esa realidad de que tuvieron la oportunidad de creer y no la aprovecharon. Allá en el trono blanco ya no hay salvación. Ya no. Allá es el juicio a los pecadores. Cristo hizo el juicio al pecado en la cruz. Cristo hizo el juicio al pecado y nos abrió la posibilidad para que nosotros no vayamos allá. Entonces, la gente se hace preguntas. ¿Y cómo era el cuerpo del Señor después que resucitó? ¿Era lo mismo? Vea, la Biblia dice, Lucas 24:39 y Lucas 24:31, era un cuerpo verdadero, era un cuerpo reconocible, y nosotros vamos a ser semejantes a Él. Entonces, ¿cuál es la esperanza de los que oyen la voz del Hijo de Dios? San Juan 5:29. Los que oyeren la voz del Hijo de Dios vivirán. ¿Cómo comienza todo este proceso de recibir la inmortalidad? Ese es el tema hoy, la inmortalidad. Sacó a luz la vida y la inmortalidad.
Dios nos concede esa inmortalidad. ¿Cómo comienza? Así como usted está hoy, sentado, escuchando ¿qué? Escuchando la palabra de Dios. Así comienza. Los que oyeren la voz del Hijo de Dios vivirán. ¿Cuál es esa voz? Oír, poder comprender y poder creer que Dios se hizo hijo para hacernos hijos y para que recuperáramos la semejanza de Él. Recuerde que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pero esto, por causa del pecado, el hombre quedó en una condición de confusión, de maldad, de esclavitud del pecado, de la cual no puede liberarse solo. Entonces usted no trate de liberarse solo porque no puede. Usted lucha contra sus costumbres, contra sus hábitos, contra sus malos pensamientos, contra sus malas intenciones. Lucha contra eso y hay gente que quiere cambiarlos. Mire, es que no, hay gente que quiere cambiar, pero quieren cambiar ellos. Pero uno no puede cambiar así espiritualmente. Uno tiene que por la fe reconocer que no puede y venir a Cristo y entregarle la vida a Cristo, reconocerlo como el Salvador y permitir que Él sea el que haga la obra. Amén. Vea, mientras que uno esté en una religión, porque ¿qué es lo que la religión le enseñó a la gente? A subir las escaleras de rodillas, a subir al monte no sé qué de rodillas, a hacer esto, a lo otro, a no comer carne no sé cuántos días. A él le enseñó la religión esas penitencias, dice que para que cambie. Y ahí está la gente haciendo cosas y no puede cambiar y no podrá cambiar. Porque el único que sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio fue Jesucristo. Entre tanto, la persona ahí está luchando con su religión y tratando de cambiar y los hábitos, y voy a dejar de ser rebelde, y voy a dejar de ser grosero, y voy a dejar estos vicios, y voy a dejar estos hábitos, estas costumbres, porque hasta los reconocen que son malos, porque el ser humano tiene conciencia del bien y del mal. Pero reconozca que necesita a Jesucristo. Necesita a Jesucristo en su vida. Mire, solo hay uno que es el camino. En el Antiguo Testamento hay un salmo que dice: ¿quién subirá? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Y luego pone los requisitos para subir. El limpio de manos, puro de corazón, que no haya elevado su alma a cosas vanas, ni jurado sin engaño, que no haya vivido aquí, que no haya vivido aquí, porque ¿quién pues? Pero sí hubo uno. Hubo uno, Jesucristo el Señor. Hubo uno.
Alabanzas. Este Jesús, nosotros vamos detrás de Él. Pero Él sí subió. Y el mismo que subió es el mismo que descendió. Y subió. ¿Y por qué está sentado a la diestra de la majestad en las alturas? Ahí está porque es el testimonio de la obra consumada de la salvación. Y por eso Él sí tiene la autoridad para decir: yo soy el camino. Y ese es el grito que se oye hoy. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Alabanzas a Jesús. La muerte y resurrección de Cristo declaró toda la verdad. Y no piensen en penitencias ni cosas de esas, que no hay nada que sirva para quitar el pecado. Lo único que puede quitar el pecado es la sangre de Cristo. Es el perdón que Él da. Y le digo finalmente, no piense en sus hábitos malos que tiene, sus costumbres, sus pecados, no piense en eso. Piense que hay un Salvador que le pueda ayudar. Porque si usted se pone a mirarse a usted va a encontrar unas barreras que no lo dejan acercarse a Dios. Si en mi corazón hubiese yo mirado, dice el Salmo, el Señor no me hubiera escuchado. Y por eso dice 2 Corintios 5:19, no teniéndole en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Tiene usted pecado? Claro que tiene pecado. Pero hay un Salvador. Hay un Salvador que es Cristo el Señor, que quitó la muerte. ¿Quiere usted quitar el miedo de su vida? ¿Quiere usted que desaparezca ese miedo? Ese miedo que le quita el sueño, que lo hace sufrir, que lleva a las personas hasta el manicomio. Porque hay un terror, un miedo, y usted se siente solo en medio de la gente, una soledad. Pero cuando usted tenga la compañía de Dios, que usted se pueda arrodillar, usted se pueda arrodillar y orar, acercarse a Dios confiadamente.